Mi hermano es un monstruo, y adivinen quién tiene la culpa. Hola a todos. Nunca pensé que escribiría algo así en un foro, pero honestamente necesito saber si alguien más ha pasado por algo parecido. Tal vez solo quiero que alguien escuche mi versión de las cosas, porque en casa parece que nadie lo hace. Me llamo John, tengo 17 años y vivo con mi padre, mi madrastra y mi hermano menor, Derek, que tiene 12 años. Bueno, técnicamente es mi medio hermano, pero si le preguntas a mis padres, hermano es hermano y esas cosas. El problema es que Derek es un pequeño demonio y yo soy su chivo expiatorio favorito. Siempre ha sido así, desde que tengo memoria. Mi madre murió cuando yo era pequeño. No tengo muchos recuerdos de ella, solo fotos y las historias que me contaban mis abuelos. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 5 años, con Amanda, mi madrastra. No sé cómo era antes de que ella llegara a nuestras vidas, pero cuando me di cuenta, yo ya era un estorbo en mi propia casa. No digo que mi padre me odie, pero nunca fui su prioridad. Desde que Amanda entró en escena, todo lo que tenía que ver conmigo pasó a segundo plano. Luego nació Derek y, bueno, ahí fue cuando todo realmente cambió. No me malinterpreten, al principio no tenía problemas con Derek. Cuando era bebé, yo incluso me emocionaba por tener un hermano menor. Pero a medida que fue creciendo, me di cuenta de que tenía carta libre para hacer lo que quisiera. Amanda lo trataba como un príncipe y mi padre, bueno, estaba tan ocupado con el trabajo que nunca lo veía realmente. En cambio, yo sí. Yo lo veía hacer cosas horribles y quedarme con la culpa. Déjenme darles un ejemplo. Cuando tenía unos 8 o 9 años, rompió el jarrón favorito de Amanda. Literalmente lo agarró con sus manos y lo dejó caer al suelo, mirándome fijamente, con una sonrisa en el rostro. Yo ni siquiera estaba cerca, pero adivinen a quién culparon. Ion, deberías tener más cuidado, no sé qué vamos a hacer contigo, ese jarrón era un regalo de mi madre. ¿Castigo? Una semana sin salir de casa. Y esto solo fue el inicio. Con los años, se volvió peor. Si desaparecía dinero de la cartera de mi padre, era porque yo lo tomé. Si se rayaba el auto, era porque yo no lo cuidé bien. Si Derek tenía un berrinche, era porque yo lo molestaba. Me dejaron a cargo de él muchas veces y cada vez que intentaba corregirlo, terminaba siendo yo el que estaba en problemas. Amanda siempre decía lo mismo, es un niño, Ion. No seas tan duro con él. Pero nunca le importó que cada vez que ese niño hacía algo, yo terminaba pagando por ello. Era un ciclo interminable. No importaba lo que hiciera o no hiciera, siempre había una forma en la que yo salía perdiendo. Y cuando me quejaba, cuando intentaba defenderme, la respuesta era siempre la misma, no seas dramático. No exageres. Derek es solo un niño. Me gustaría decir que al menos tenía a alguien que me defendiera, pero en casa, estaba solo. La única familia que aún me trataba con cariño eran mis abuelos, los padres de mi mamá. Me llamaban cada semana para preguntarme cómo estaba y me mandaban dinero de vez en cuando, aunque siempre tenía que esconderlo para que no desapareciera de la nada. No hablaban mucho con mi papá y cada vez que mencionaba que las cosas en casa no estaban bien, solo suspiraban. Creo que sabían que no podían hacer mucho. Pero las cosas se están saliendo de control. Y necesito ayuda. Si alguien ha pasado por algo así, si alguien sabe qué hacer, por favor, díganme. No puedo más. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi última publicación. No esperaba recibir tantas respuestas, pero leerlas me hizo sentir que no estoy completamente loco. Quisiera decir que las cosas han mejorado desde entonces, pero sería una mentira descarada. Desde que escribí mi primer mensaje, Derek ha estado peor. Mucho peor. Y yo, bueno, ya ni siquiera me molesto en intentar defenderme. No tiene sentido. Hace 2 semanas, mis padres salieron a una cena con amigos y, como siempre, me dejaron a cargo de Derek. No me preguntaron si tenía planes, no les importó si tenía tarea. Para ellos, cuidar de mi hermano era algo que simplemente debía hacer. Eres el mayor, Ion.
Ayuda a la familia, dice siempre mi padre como si con eso bastara para justificarlo todo. Esa noche estaba encerrado en mi cuarto, intentando adelantar un ensayo de literatura, cuando escuché un ruido fuerte abajo. Bajé y encontré la sala hecha un desastre. El televisor estaba en el suelo, la pantalla rota. Había vídeos por todas partes. Y Derek, parado en medio de todo, con esa mirada suya de veremos cómo sales de esta. ¿Qué hiciste?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No fui yo, dijo con una voz tan tranquila que me dieron ganas de gritar. ¿En serio? Porque no hay nadie más aquí. Derek se encogió de hombros, luego me miró fijamente. Si dices algo, mamá no te va a creer. Y tenía razón. Cuando mis padres llegaron y vieron el desastre, mi madrastra casi se desmaya. Mi padre estaba furioso. Pero no con Derek. Oh, no. Nunca con Derek. ¿Cómo es posible esto, Ion? Te dejamos a cargo de la casa y haces esto, gritó mi padre, frotándose la sien como si yo fuera su mayor dolor de cabeza. Intenté defenderme. Lo juro. Pero fue inútil. No fui yo, insistí. Derek. No inventes excusas, me interrumpió Amanda. Eres el mayor, se supone que debes ser el responsable. No puedo creer que hayas sido tan descuidado. Y así fue como terminé castigado. Sin computadora, sin teléfono después de la escuela, sin salir los fines de semana. Todo porque mi hermano decidió que quería ver cómo se sentía empujar el televisor al suelo. En este punto, lo único que hago es esperar el día en que me vaya de aquí. Porque sé que nada cambiará. O al menos, eso pensé. Ayer llamaron mis abuelos. Ellos ya sabían que algo no estaba bien en casa, pero siempre respetaron la idea de que mi padre tenía derecho a criarme a su manera. Pero esta vez fue diferente. No vamos a permitir que esto siga pasando, dijo mi abuelo. Su voz sonaba calmada, pero sé que cuando usa ese tono, está furioso. Me pidieron que les contara todo, y por primera vez, les dije la verdad. Desde los pequeños incidentes hasta las cosas más grandes. Les conté lo del dinero que desaparecía, los castigos injustos, la forma en que Derek me usaba como chivo expiatorio. Mis abuelos no dijeron mucho. Solo que ellos se encargarían de hablar con mi padre. Y lo hicieron. No estuve presente cuando ocurrió, pero escuché la discusión desde mi cuarto. Nunca había oído a mi padre quedarse tan callado mientras alguien le hablaba. Mi abuela, normalmente la persona más dulce del mundo, le dijo que si seguía permitiendo que Amanda lo cegara a la realidad, perdería a su hijo mayor para siempre. Después de eso, hubo un cambio. Pequeño, pero real. Por primera vez, mi padre empezó a cuestionar las versiones de Amanda. No digo que se haya puesto de mi lado completamente, pero por lo menos ya no asume automáticamente que todo es mi culpa. Ayer, cuando Derek rompió un jarrón, otra vez, y Amanda intentó culparme, mi padre se detuvo. ¿Cómo sabes que fue John?, preguntó. La cara de mi madrastra fue impagable. Nunca en su vida se había tenido que justificar ante mi padre. Derek, por supuesto, empezó a llorar en ese momento. No fue mi intención, gritó, como siempre hacía cuando lo descubrían en algo. Y lo mejor de todo, por primera vez, no me castigaron. No es mucho, pero es algo. No sé cuánto durará este cambio, pero honestamente, se siente bien que alguien finalmente me escuche. Actualización 2. Bueno, no sé ni por dónde empezar esta vez. Si la última actualización les pareció mala, esperen a leer esto. Voy a ser directo, estoy escribiendo esto desde la cama de un hospital. Sí. Un hospital. Y sí, fue por algo que hizo Derek. Voy a retroceder un poco para que entiendan cómo llegamos a esto. Las cosas en casa habían estado relativamente tranquilas después de la intervención de mis abuelos. Como mencioné antes, mi padre empezó a poner más atención. No era un cambio drástico, pero al menos ya no me castigaban automáticamente por todo. Mi madrastra, por otro lado, estaba furiosa. No lo decía directamente, pero lo notaba en sus miradas, en cómo apretaba los labios cuando mi padre no me castigaba.
En como cada vez que pasaba algo, Derek la miraba con ojos de cachorro para que interviniera. Y lo hacía. Pero, de algún modo, no tenía el mismo impacto de antes. Eso no significa que Derek dejara de hacer de las suyas. Solo que ahora, cuando se metía en problemas, ya no siempre lograba salir impune. Y aparentemente, eso no le gustó nada. De ahí viene lo que pasó. Esa tarde, estaba en casa después de la escuela. Mi padre estaba en el trabajo, Amanda había salido con unas amigas y, como siempre, me dejaron a cargo de Derek. Lo ignoré la mayor parte del tiempo porque, honestamente, no quería lidiar con él. Me encerré en mi cuarto a estudiar, pero no pasaron ni 20 minutos cuando escuché que tocaban la puerta. Era él. Ion, dijo con su tono usual de niño bueno. ¿Puedo usar tu laptop? No lo dejaba tocar mis cosas. Ya había aprendido la lección. No, respondí sin siquiera abrir la puerta. Se quedó en silencio unos segundos. Luego escuché un susurro. Te arrepentirás. No le di importancia. No podía hacer nada, ¿verdad? Ay, qué ingenuo fui. 10 minutos después, escuché otro ruido. Esta vez, fue más fuerte. Un golpe seco. Mi corazón se aceleró. Algo en mi instinto me dijo que revisara qué pasaba, pero en el fondo, ya sabía que no era nada bueno. Cuando bajé las escaleras, vi lo peor que podría haber imaginado. El suelo de la cocina estaba cubierto de cristales rotos. Justo en medio, la sartén que mi padre usaba todos los días para cocinar. Su favorita. Rota en dos. Y Derek, parado junto a todo eso con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Pops, dijo. Lo miré con incredulidad. ¿Qué demonios hiciste? Él solo se encogió de hombros. Te dije que te arrepentirías. Derek, ¿tienes idea de lo que hiciste? Sí. Me castigarán, dijo con una tranquilidad absoluta. Pero también diré que tú me empujaste. Mis manos temblaban. ¿Qué? Derek sonrió aún más. Mamá siempre me cree. Y en ese momento, supe que no tenía salida. No importaba lo que dijera, no importaba que no hubiera sido mi culpa. Si Amanda llegaba primero, sería mi palabra contra la suya. El problema es que no le dio tiempo a su madre de llegar. Cuando vio que yo no reaccionaba, Derek decidió llevar su jueguito un paso más allá. Agarró un cuchillo de la cocina. Mi estómago se hundió. ¿Qué haces? Pregunté, intentando mantener la calma. No respondió. Solo lo sostuvo en su mano y empezó a jugar con la hoja. Mi pulso estaba fuera de control. Derek, deja eso. Y entonces lo hizo. Pero no de la forma que esperaba. De un momento a otro, su rostro cambió. Su sonrisa desapareció y frunció el ceño. Es tu culpa, murmuró. Y luego, sin pensarlo 2 veces. Me lanzó el cuchillo. No me dio tiempo de reaccionar. Sentí un ardor intenso en el brazo cuando la hoja se clavó en mi piel. La sangre comenzó a manar de inmediato, manchando el suelo y mi ropa. Mi visión se nubló por el dolor. Derek me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. No debiste moverte, susurró. No recuerdo mucho después de eso. Creo que grité. Creo que intenté detener la sangre con mi otra mano. Lo siguiente que sé es que estaba en una ambulancia. Amanda estaba llorando. Mi padre estaba en shock. Y Derek, bueno, Derek estaba callado. En el hospital, me pusieron varios puntos y me hicieron una transfusión porque había perdido bastante sangre. Dijeron que tuve suerte, que si el cuchillo me hubiera dado unos centímetros más a la izquierda, podría haber sido mucho peor. Pero no me sentí con suerte. Porque cuando desperté, mi hermano estaba ahí. Y sonreía. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación. No he escrito antes porque, sinceramente, no sabía cómo poner todo esto en palabras. Estoy en casa de mis abuelos. No en visita, ni en me estoy quedando unos días. No.
Estoy viviendo con ellos. Y probablemente no vuelva a la casa de mi padre nunca más. Voy a explicar cómo pasó. Después de lo del cuchillo, pasé 3 días en el hospital. 3 días en los que mi padre apenas me hablaba. Amanda ni siquiera se dignó a visitarme, lo que honestamente fue un alivio. La única vez que mi padre abrió la boca fue para preguntarme cómo me sentía. No mencionó a Derek. No mencionó lo que había pasado. Como si hubiera sido un accidente sin importancia. Pero mis abuelos sí hablaron. Estaban en mi habitación cuando el doctor terminó de explicarme que iba a necesitar varias semanas para que la herida cerrara completamente. Me dieron medicamentos para el dolor y antibióticos para evitar infecciones. También mencionaron que debería evitar el estrés para una mejor recuperación. Mi abuelo se rió. No fue una risa divertida. Fue una risa seca, amarga. ¿Evitar el estrés, eh? Dijo, mirando a mi padre. Mi padre no respondió. Mi abuela se acercó y me tomó la mano con delicadeza, asegurándose de no tocar donde tenía la vía intravenosa. Te vienes a casa con nosotros, Ion, dijo con la voz más firme que jamás le había escuchado. Mi padre frunció el ceño. No hemos discutido eso. Mi abuelo lo miró como si quisiera partirle la cara. No hay nada que discutir. Lo dijo con esa autoridad que solo los viejos que han vivido lo suficiente pueden imponer. Mi padre suspiró y se frotó el rostro, claramente cansado. Amanda no estará de acuerdo. Amanda puede irse al infierno, lo interrumpió mi abuelo. Me quedé helado. Mi abuelo es un hombre calmado, siempre medido con sus palabras. Pero ahora, estaba enfurecido. Tu hijo está en una cama de hospital porque su hermano lo apuñaló y tú te preocupas por lo que piense Amanda. El silencio que siguió fue brutal. Mi padre no dijo nada. Porque no había nada que decir. La verdad estaba ahí, cruda y desnuda. Ion viene con nosotros, repitió mi abuela. Y así fue como, apenas me dieron el alta, mi abuelo ya tenía mi maleta lista. Ni siquiera tuve que regresar a la casa de mi padre. No hubo despedidas. No hubo abrazos. Nada. Subí al auto y miré por la ventana mientras nos alejábamos. Amanda no salió a despedirse. Derek tampoco. Mi padre, bueno, él solo se quedó en la puerta, sin moverse. El cambio de ambiente fue inmediato. La casa de mis abuelos es grande, pero acogedora. No se siente vacía como la de mi padre. Mi abuela cocina todos los días, mi abuelo se sienta a leer en la sala, y lo más importante, no tengo que estar alerta todo el tiempo. Por primera vez en años, me siento seguro. Y entonces, mis abuelos descubrieron la verdad completa. Fue accidental. Unos días después de mi mudanza, mi abuela estaba guardando mi ropa en el armario cuando vio algo. Mi libreta. Siempre he sido de escribir cosas, aunque nunca había tenido un diario como tal. Pero en esa libreta tenía anotados varios de los incidentes con Derek. Fechas. Lo que pasó. Cómo terminó. Era mi forma de recordar. Mi abuela la encontró y la leyó. No supe hasta que la vi en la sala, con la libreta en su regazo y los ojos llenos de lágrimas. ¿Es todo cierto? Me preguntó, con la voz temblorosa. No pude responder. Mi abuelo tomó la libreta de sus manos y comenzó a leer en silencio. Cada página que pasaba, sus dedos se apretaban más contra el papel. Cuando terminó, cerró la libreta con fuerza y miró a mi abuela. Tenemos que hacer algo. Lo que pasó después fue intenso. Mis abuelos llamaron a mi padre. No escuché la conversación completa, pero sí las partes importantes. Mi abuelo, con su voz grave, diciéndole a mi padre que había fallado como padre. Mi abuela, llorando, exigiendo respuestas. Mi padre, en completo silencio. Amanda, de fondo, gritando que era una exageración. Mi abuelo terminó la llamada con una amenaza. Si no haces algo, Ion no volverá a pisar tu casa. No volví a hablar con mi padre después de eso. Él intentó llamarme varias veces. Nunca contesté. Después de unos días, bloqueé su número. No estoy listo.
Las heridas siguen frescas. Literalmente. Aún llevo los puntos. Mi prioridad ahora es otra. Tengo que recuperar el tiempo perdido. No sé qué pasará en el futuro. No sé si alguna vez podré perdonar a mi padre por permitir que todo esto sucediera. Pero sé una cosa. Aquí, con mis abuelos, estoy mejor. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última vez que escribí. Las cosas han estado tranquilas. Extrañamente tranquilas. Vivir con mis abuelos es como estar en otro mundo. No tengo que preocuparme de que Derek me acuse de algo que no hice, ni de Amanda mirándome como si fuera un intruso en su hogar. No tengo que escuchar a mi padre ignorando todo lo que ocurre frente a sus ojos. Por primera vez en años, duermo sin preocuparme. Me despierto y mi abuela me tiene listo un desayuno caliente. No porque tenga que hacerlo, sino porque le gusta cuidar de mí. Mi abuelo me lleva a la escuela en su viejo coche, haciendo chistes malos y contándome historias de cuando mi madre era niña. Nunca me habían hablado tanto de ella antes. Es raro darme cuenta de cuánto me perdí. Pero, por supuesto, la paz nunca dura demasiado. Ayer, algo inesperado sucedió. Mi padre apareció en la puerta de la casa de mis abuelos. Eran las 7 de la tarde. Yo estaba en mi cuarto, revisando algunos apuntes cuando escuché el timbre sonar. No presté mucha atención al principio, pero luego escuché la voz de mi abuela llamándome. Ion, baja un momento. Algo en su tono me hizo detenerme. Cuando bajé las escaleras y vi a mi padre parado en la puerta, con una maleta a su lado, me congelé. Parecía diferente. Siempre había sido un hombre pulcro, con el cabello bien arreglado y la barba afeitada. Pero esta vez se veía descuidado. La barba crecida, ojeras marcadas, la camisa arrugada. Su expresión no era la de siempre. No estaba enojado. No estaba indiferente. Parecía roto. Ion, dijo, como si no supiera qué más decir. Yo no respondí. Mi abuela cruzó los brazos y miró a mi padre con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí? Mi padre bajó la mirada. No sabía a dónde más ir. Mi abuelo, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con su tono firme de siempre. ¿Qué pasó? Mi padre apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños y luego se relajaron. Amanda y yo, nos estamos divorciando. Silencio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi abuela suspiró y se llevó una mano al pecho. Dios mío. Mi padre soltó una risa amarga. Después de todo lo que pasó con Ion, después de que ustedes hablaran conmigo, empecé a ver las cosas con otros ojos. Y, hizo una pausa, tragando saliva, me di cuenta de que he sido un idiota. No dije nada. Porque, honestamente, no sabía cómo reaccionar. No voy a justificarme, continuó. No puedo. Pero puedo admitir que fallé. No solo contigo, Ion, me miró, sino con Derek también. Mencionarlo me hizo sentir un nudo en el estómago. Mi padre suspiró pesadamente. Intenté poner límites. Por primera vez en su vida, intenté corregirlo. Pero Amanda, no lo permitió. Siempre encontraba una excusa, siempre decía que era solo un niño, siempre minimizaba todo. Su voz sonaba cansada. Pero cuando Derek intentó lastimar a otro niño en la escuela, se frotó la cara con ambas manos. No pude seguir negándolo. Mi pecho se tensó. ¿Qué hizo? Mi padre negó con la cabeza, como si le costara decirlo en voz alta. Intentó lastimar a un compañero con una tijera. El aire en mis pulmones se volvió pesado. No me sorprendió. No después de lo que me había hecho a mí. Pero eso no hacía que fuera menos aterrador. La escuela lo reportó. Los servicios sociales se involucraron. Tuvimos que ir a una evaluación psicológica. Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo aún más. Amanda, no lo tomó bien. ¿Qué significa eso? Preguntó mi abuelo, cruzando los brazos. Mi padre esbozó una sonrisa triste. ¿Qué todavía lo justifica?
Que sigue diciendo que solo es un niño y que la gente exagera. Que Derek no tiene ningún problema, que todos están en su contra. Mi abuela suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y qué pasó después? Pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. Mi padre me miró directamente a los ojos. Lo obligaron a empezar terapia. Mi corazón latió con fuerza. ¿Obligaron? Mi padre asintió. El tribunal lo determinó necesario. Y, también le asignaron servicio comunitario. Bajo advertencia. ¿Advertencia? Mi abuelo alzó una ceja. Mi padre tragó saliva. Si vuelve a hacer algo así, lo enviarán a una correccional de menores. El silencio que siguió fue sofocante. Amanda seguía en su burbuja, defendiendo a Derek. ¿Y Derek? Derek estaba en un punto donde si nadie lo detenía, las cosas solo empeorarían. Mi padre suspiró de nuevo. Intenté hablar con Amanda. Le dije que necesitábamos ser más estrictos. Que necesitábamos cambiar la forma en la que estábamos criando a Derek. ¿Y qué pasó? Pregunté. La sombra en su rostro lo dijo todo. Me echó de la casa. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. Nunca pensé que Amanda llegaría tan lejos. Me dijo que si no estaba de su lado, entonces no tenía nada que hacer ahí. Mi padre alzó la mirada y me vio fijamente. Ion, sé que no puedo pedirte que me perdones de la noche a la mañana. Sé que fui ciego por demasiado tiempo. Pero quiero arreglar esto. No supe qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, mi padre parecía genuino. No estaba diciendo lo que le convenía, no estaba ignorando la situación. Estaba ahí. Y estaba eligiéndome a mí. Voy a quedarme aquí por un tiempo, si tus abuelos me lo permiten, dijo con un suspiro. Y quiero que hablemos. No hoy, no ahora, pero cuando estés listo. Mi abuelo asintió lentamente. Eres bienvenido en esta casa, siempre y cuando esta vez actúes como un padre. Mi padre asintió. Yo, no dije nada. Porque, aunque sentí algo dentro de mí, algo parecido a la esperanza, no estaba listo. Tal vez algún día. Pero no hoy. Actualización 5. Han pasado 6 meses desde que mi padre apareció en la puerta de la casa de mis abuelos con su maleta. No voy a mentir, al principio fue extraño. Verlo ahí, sin la seguridad arrogante que siempre había tenido, con los hombros caídos y esa mirada cansada, no sabía qué sentir. No lo odiaba. Pero tampoco estaba listo para perdonarlo. Por suerte, él lo entendió. No intentó presionarme para que habláramos de inmediato. En su lugar, simplemente, estuvo ahí. Y eso, por alguna razón, fue lo que más me desconcertó. Desde que tengo memoria, mi padre siempre había sido alguien distante. Su trabajo, sus responsabilidades, su vida con Amanda y Derek, todo parecía ser más importante que pasar tiempo conmigo. Pero ahora, de repente, era un hombre que se sentaba en la mesa del comedor con nosotros, que ayudaba a mi abuelo a arreglar el jardín, que se quedaba callado durante el café de la tarde. Como si estuviera tratando de entender en qué momento perdió tanto. Y poco a poco, empezamos a hablar. No de cosas profundas al principio. Pequeñas conversaciones, casi insignificantes. ¿Cómo van tus clases? Bien. ¿Te gusta vivir aquí? Sí. La abuela cocina mejor que nosotros dos juntos, ¿eh? Eso me sacó una sonrisa, aunque no se la dejé ver. Conforme pasaron los meses, las charlas se hicieron más largas. Más abiertas. Y un día, sin planearlo, empezamos a hablar de Derek. A veces me pregunto en qué fallé, dijo mi padre, una noche mientras lavábamos los platos juntos. Me detuve. No era una pregunta dirigida a mí. Era más bien algo que había estado guardando por mucho tiempo. Pero aún así, respondí. Fallaste en no verlo. Mi padre dejó el plato que estaba secando y se apoyó en la encimera, suspirando. Lo sé. No discutió. No se justificó. Solo lo aceptó. Siempre supe que Amanda era,
sobreprotectora. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Lo miré de reojo. ¿Y ahora qué? Se quedó en silencio un momento. Ahora trato de arreglar las cosas. ¿Conmigo? Mi padre me miró directamente a los ojos. Contigo, con Derek, conmigo mismo. Me tensé al escuchar el nombre de mi hermano. Mi padre notó mi expresión. No lo justifico, Ion. Sé que lo que hizo estuvo mal. Y sé que yo también tuve la culpa. Respiré hondo. ¿Cómo está él? Mi padre dudó antes de responder. Sigue en terapia. No ha tenido más incidentes violentos, pero no es fácil. Esperé a que continuara. Los psicólogos creen que tiene problemas de manejo de la frustración, y que el hecho de haber sido tratado como si nunca hiciera nada malo, lo hizo peor. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Y Amanda? Mi padre suspiró, pasando una mano por su rostro. Sigue negándolo todo. Insiste en que la culpa es de la escuela, de los psicólogos, de todos menos de ella o Derek. ¿Y qué vas a hacer? Mi padre se quedó en silencio. Nada que puede cambiar el pasado, pero tratar de estar ahí para ambos. No era una respuesta satisfactoria. Pero por primera vez, no me sentí vacío al escucharla. Mi padre estaba intentando. Y aunque aún no estaba listo para decir que lo perdonaba, al menos podía decir que ya no lo odiaba. 6 meses después, las cosas con él son mejores. No perfectas. No de cuento de hadas. Pero mejores. Nos sentamos a hablar al menos una vez a la semana. Me cuenta sobre su trabajo, sobre cómo ha sido volver a estar solo después de tanto tiempo. Me pregunta sobre la escuela, sobre mis planes para la universidad. Y lo más importante, me escucha. No me da excusas, no trata de minimizar lo que pasó. Solo me escucha. Es extraño. Pero me gusta. Mis abuelos han sido un apoyo increíble. Cuando les dije que quería empezar a trabajar medio tiempo para ayudar con mis estudios universitarios, mi abuela casi me lanza una cuchara. No seas ridículo, me dijo. Nosotros nos encargaremos de eso. Pero incluso así, quise encontrar algo. No quería sentir que era una carga. Cuando mi padre se enteró, su reacción fue inmediata. No. Parpadeé. No. No quiero que trabajes mientras estudias. Pero. Voy a encargarme de eso. Lo miré con incredulidad. No tienes que hacerlo. Él me miró fijamente. Lo sé. Se hizo un silencio incómodo. Pero quiero hacerlo. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. Papá. No voy a discutirlo, Ion. Mi mayor error fue no haber estado ahí cuando me necesitabas. Déjame hacer esto. Y por primera vez en mucho tiempo, no peleé. No sentí que estaba tratando de comprarme con dinero. No sentí que lo hacía por obligación. Solo sentí alivio. Un peso menos. Una pequeña parte de mí se permitió confiar en él otra vez. Ahora mismo, estoy en el campus universitario. Nunca imaginé que estaría aquí. No tengo contacto con Amanda ni con Derek, y la verdad, no siento la necesidad. Las cosas no son perfectas, pero están bien. Y eso es suficiente. Por ahora. Última actualización. Han pasado varios años desde la última vez que escribí aquí. No sé si alguien seguirá esta historia, pero siento que debo cerrar este capítulo de mi vida. Me gradué. Después de todo lo que pasé, después de todos los momentos en los que pensé que no lo lograría, aquí estoy. Tengo mi título en la mano, un trabajo estable y una vida propia. Una vida en la que soy feliz. Pero antes de hablar sobre mí, quiero responder la pregunta que sé que muchos se harán: ¿qué pasó con Derek? Bueno, terminó en la cárcel. No me sorprende. No quiero decir que lo predije, pero cualquiera que haya seguido mi historia sabe que era cuestión de tiempo. Cuando cumplió 18 años, su expediente juvenil quedó limpio. Amanda lo celebró como si fuera un logro, como si eso borrara todo lo que había hecho en el pasado.
Siguió dándole excusas, diciéndole que el mundo estaba en su contra, que él no tenía la culpa de nada. Y él se lo creyó. Hasta que hizo algo que ya no pudo esconder. No sé todos los detalles porque, sinceramente, ya no formo parte de sus vidas, pero según lo que me contó mi padre, Derek atacó a alguien. En serio. Hubo testigos. No pudo escaparse de esta. Amanda intentó defenderlo, como siempre, pero esta vez no hubo excusas que lo salvaran. El juez fue claro, era un adulto, y la agresión tuvo consecuencias reales. No un castigo leve. No una advertencia. Cárcel. Mi padre, lo tomó mal. Sé que, a pesar de todo, sigue siendo su hijo. Y sé que, en el fondo, se siente culpable por no haber intervenido antes. Pero lo que más me sorprendió fue lo que me dijo cuando me contó la noticia. No puedo seguir justificándolo. Susurró, con la voz más rota de lo que jamás la había escuchado. No puedo salvarlo. Fue la primera vez que mi padre admitió que había perdido a Derek. No porque estuviera en prisión, sino porque, en algún momento, dejó de ser un niño que necesitaba ayuda y se convirtió en alguien que simplemente no quería cambiar. Fue triste. Pero también fue necesario. Ahora, hablemos de mí. Las cosas han cambiado mucho desde la última vez que escribí. Como mencioné antes, me gradué de la universidad. Conseguí un buen trabajo en una empresa que me gusta, en un ambiente que no me hace sentir que estoy caminando sobre cristales. Mis abuelos, como prometieron, se encargaron de mis estudios. Pero no dejaron que me volviera dependiente de ellos. Me enseñaron a administrar mi dinero, a tomar decisiones inteligentes, a ser independiente. ¿Y mi padre? Bueno, nuestra relación mejoró mucho. No fue inmediato. No fue fácil. Pero con el tiempo, aprendimos a hablarnos sin rencor. Nunca fuimos una familia perfecta, y nunca lo seremos, pero ahora nos tenemos el uno al otro. Y eso es suficiente. Nos vemos regularmente. Casi todos los domingos comemos juntos, y aunque no siempre hablamos de cosas profundas, hay algo en su forma de tratarme que me dice que sigue intentando ser el padre que nunca fue antes. Y por primera vez en mi vida, siento que puedo confiar en él. Mis abuelos siguen siendo mi pilar. Los visito todo el tiempo. Mi abuela todavía insiste en hacerme comida para llevar, aunque siempre le digo que ya soy un adulto y puedo cocinar solo. No me escucha, por supuesto. Mi abuelo me sigue contando historias del pasado. A veces, cuando habla de mi madre, su voz se vuelve un poco más suave, como si en esos momentos ella estuviera con nosotros. Son mi verdadera familia. Y ahora, también tengo a alguien más en mi vida. Estoy saliendo con alguien. Es una chica increíblemente inteligente, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Me hace reír, me escucha cuando necesito hablar, y por primera vez, siento que tengo algo estable en mi vida que no se tambalea. Es extraño, pero en el buen sentido. Nunca pensé que llegaría a este punto. Nunca pensé que sería feliz. Pero aquí estoy. Y esta vez, no hay nada que Derek pueda arruinar. Este será mi último post. No necesito seguir escribiendo aquí. He cerrado este capítulo. Gracias a todos los que alguna vez leyeron mi historia. Gracias a quienes me dijeron que no estaba loco. Gracias a quienes me hicieron sentir que no estaba solo. Porque ahora sé que no lo estoy. Mi vida, por fin, es mía. Fin. Para escuchar más historias como esta, dale a like, suscríbete, comenta y comparte.